Saludos amigos de la plataforma del Nuevo Diario, también de Latino TV en Nueva York. Aquí estamos otra vez con este compromiso de cada semana, Gente RD TV, y a mi lado Rojo, el rojo encendido de Rosa Escobar. Buenas tardes, amigos que nos sintonizan. Buenas tardes. David, sí, ando con rojo de Navidad, que es un color tan emblemático de la época y que además me encanta. Lo único que aquí también el espacio, la escenografía es roja, pero por lo menos mi cara me la verán. El asunto es que en esta Navidad, como vamos a tener que cambiar el color por negro. ¿Por qué? Está difícil la Navidad para mucha gente. Está difícil. ¿Cómo así? Explícate. Hay una situación que se ha venido expresando en la economía del dominicano y por más brisita que han tirado, la brisita no se siente. ¿No se siente la brisa, tú crees? No se siente la brisa. Pero yo veo muchos anuncios de la brisita y mucha gente como... En anuncios sí. Aquí es que no tenemos publicidad, pero sí, mucha gente la tiene. Pero en YouTube si se sale está, a cada rato, sale cada 5 minutos. Pero si se está anunciando es porque la gente le está recibiendo, David. Porque si no, la gente se estuviera quejando y diciendo que no la está recibiendo. Yo no he visto a nadie en eso. No, pero no, el asunto no es quién la recibe o no la recibe. El asunto es que la brisa debe tener más intensidad. Ok, debe ser más fuerte, ¿tú entiendes? Debe ser más fuerte, sí. Debe ser más fuerte. Mira, Rosa, pero es una semana bien cargada, bien cargada, en la que ha habido de todo. Sobre todo, se ha expresado en esta costumbre que ya no tiene muy siempre en expectativa el Ministerio Público de sacar estos casos en diciembre. ¿Por qué cobra? Bueno, lo primero que hay que decir que hay una disposición de la Suprema Corte de Justicia, no de la Suprema, no del Tribunal Constitucional, de que no se le ponga nombre de animales a los casos, pero el Ministerio Público insiste en eso. ¿Y de qué? Y lo de cobra tú sabes que la cobra es una serpiente que es muy escurridiza, se esconde y de repente saca el veneno. Y en el caso de Jacín, yo te voy a presentar un video. ¿Tú crees que sea por eso? Mira, te voy a presentar este video para que tú te des cuenta de lo que es una cobra. Mira, es una cobra. Ponme el video ahí. Mira, yo le tengo mucho miedo a la serpiente, señores. Uy, Dios mío. Criado en San Pedro de Macorís a mucha honra. Todavía al día de hoy, después de tantos años, yo llego a San Pedro de Macorís y es como si nunca me hubiese ido de mi pueblo. Yo era un muy buen estudiante, pero era extremadamente travieso porque todo lo que hice cuando joven fue jugar deporte. En siendo deporte de contacto yo lo jugué todos, waterpolo, natación, todo, pero donde me destaqué de verdad fue en el tenis, en el béisbol y en el baloncesto. Chivo guisado, con un arrocito blanco salseado, lógicamente. Tenemos un mofonguito, un sancocho, fuera de molondrones lo que tú me pongas. Yo leo mucho. Leo de todo. Yo te empiezo a las 5:30 de la mañana a leerte la palabra, después leo el periódico, después leo algún libro. Por ejemplo, ahora voy a empezar la biografía de Napoleón, es un libro extremadamente extenso. O sea que yo obligatoriamente todos los días te leo 1 hora, 1:30 al día. Mi intención es que mi familia y mis amigos entiendan que yo no entré a la política a buscar nada. Vine a la política a llevarle a un pueblo lo que no tenía, que era salud. Que el pueblo entienda que la política es para ayudar. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para poder llevar a SENASA a ser más universal, llevarla a esos dominicanos que viven en el exterior. Nosotros tenemos que llevarle como político, como funcionario público, un seguro médico, que ellos entiendan que están garantizados, no solamente ellos, sino sus familiares. Y fuera de eso, poder aumentar la cobertura de lo que tenemos, que esa cobertura sea completa para cada ciudadano dominicano. Y cuando yo veo a mis hijos, cuando yo veo a mi familia, cuando yo veo a mis amigos, quisiera que cuando yo llegue a esa meta final, digan, él lo dijo y lo cumplió. Bien, es una cobra. Ahí está respondida tu pregunta. El señor Jacín, desde antes del gobierno llegar, se mostraba como un hombre que
podía hablar duro sobre corruptos, corruptores, corrupción, y en todas sus palabras como coordinador del sector externo del PRM y de la candidatura de Luis Abinader, ese fue su discurso. Inclusive es uno de los brazos financieros conocidos de aquella famosa Plaza de la Bandera, aquel famoso grito de la Plaza de la Bandera. Su hija también y toda su familia se involucró en ese momento que vivió la República Dominicana en la Plaza de la Bandera. ¿Será cierta entonces, David, aquella famosa frase que el poder absoluto tiende a corromper absolutamente, del británico Edward Darwin Acton? Sí, el poder corrompe, pero depende de lo que tú tengas dentro, porque hay gente que ha tenido poder. Sí, por ejemplo, ahí tenemos el caso de Mujica y muchísimos casos. Pepe Mujica, claro. Sí, tenemos muchísimos casos de gente que ha tenido todo el poder en las manos y no se ha corrompido. Y mira una cosa, David, yo venía de camino al programa y venía analizando precisamente sobre los partidos políticos y cómo la gente tiende, y no que tiende, sino que los funcionarios son de X partidos. O sea, cada funcionario pertenece a algún partido político. En este caso, el señor Jacín del partido de gobierno. Sin embargo, señores, yo pienso que más allá de partido político, porque ya lo hemos visto, señor, en todos los escenarios y en todos los partidos políticos aquí en República Dominicana. Más allá de partidos políticos a quien pertenezcan estos funcionarios, señores, es un asunto de ética. Mira, es un asunto de moral y es un asunto de principios. Porque los partidos son órganos. Las personas componen los partidos, escúchame, David, y es un asunto de usted como persona y de su ética, porque lo hemos visto en todos los partidos. Y repito. Mira, no tiene que ver con los partidos. Los partidos son el pilar de la democracia. La democracia representativa que nosotros tenemos depende de los partidos políticos. Y la política es un sentimiento y es una ciencia de lo más pura que hay. Porque si tú te fijas en los barrios, todo lo que llega a un barrio encarecido llega por vía de un político. El asunto es que aquí se quiso desacreditar en el 2020, inclusive el gobierno en un momento tuvo montado en esa ola de participación ciudadana, la USAID, la Marcha Verde y esas cosas, que lo que pretendían era destruir el sistema de partido político. Pero llegó un momento que el mismo Luis Abinader tuvo que recapacitar y decir, si destruimos el sistema de partido político, ¿a dónde vamos? Porque nosotros venimos de un partido político y para llegar al poder se llega por vía de un partido político. Claro. El asunto se daña cuando tú creyendo que trayendo gente que no son políticos, que lo trae del sector privado, que trae un outsider, que trae un tipo que es un impoluto, y mira lo que ha sucedido. La gente que le ha fallado, la principal gente que le han fallado a Luis Abinader, son gente de mucha confianza y que vienen del sector privado. Y qué pena, David, qué pena ver cómo antes el señor Jacín hablaba de sus valores, de sus principios y de cómo la política se debe venir para ayudar, señores. Y miren, lamentablemente, en lo que ha caído, y no lo digo yo, lo dice el Ministerio Público. No, lo dicen 537 páginas de pruebas. Es muy lamentable, señores, que nosotros pensemos tan distinto cuando estamos del otro lado del banco, del banquillo, cuando estamos de este lado, que no estamos en una curul, que no estamos en un puesto público, en una función de relevancia. Pensamos tan distinto a cuando llegamos, señores. Y es muy lamentable que se juegue así con la salud, porque si nos fijamos, aquí se ha robado, señores, en todos los gobiernos, en todos los partidos y a todos los niveles. Se ha jugado con la salud, se ha jugado con la alimentación, se ha jugado con la niñez. Recordemos el caso aquel sonado del CONANI, cuando estuvo la esposa del Gravy, Cuello, me parece, que también ahí se jugó con una parte vital de la sociedad, que eran los recursos para los niños y adolescentes. Y lo vemos en todos los partidos. Y es muy lamentable, señores, que usted
se quite y se deshaga de esa moralidad que usted tiene cuando usted va a entrar a una función, que usted se quite ese traje de moral y usted lo deja fuera y usted cuando entra ahí se convierte en otra cosa. Es muy lamentable, muy lamentable. Mira, estamos hablando de, según el Ministerio Público, 15,000 millones, que cuando continúe la investigación que la Procuradora General de la República ha prometido, cuando continúe esa investigación, ese monto va a subir obligatoriamente, porque vienen más imputados. Hay muchas farmacias que están siendo investigadas, se está investigando muchas clínicas privadas, porque esto fue un entramado perfecto. Si ese entramado corrige una serie de fallos que llamaron la atención y que prendieron la alerta y quisieron que CISARRIL emitiera un informe, eso quizá hubiese pasado, hubiese seguido pasando. Porque ¿qué sucede con SENASA? El dinero que maneja SENASA no pasa por compras y contrataciones. Ese dinero pasa por un sistema que tiene que ver con la seguridad social. Entonces, hay un esquema. Que fuera como una brecha de vulnerabilidad para que pudiera darse ese entramado. Al menos no tiene todas las exigencias que para contratar cualquier cosa tienen las instituciones públicas. Sí, porque escuché algunos comentarios de algunos comunicadores donde decían que Pimentel debía saber, que debía saber. No, mira, y eso se entiende, lo que te estoy diciendo, eso se entiende, porque aquí se necesita aprobación rápida. Ahora, por ahí pasaron varios directores y eso nunca le pasó por la mente hacerlo, porque es que estamos hablando de que tú tienes que afectar, para tú hacer eso, tienes que afectar la forma en que ya gente sacaron 15,000 millones y se pagaron 2,000 millones de pesos en soborno, solo a Jacín. Yo vi que hasta a hombres le indicaban consultas ginecológicas. O sea, a muertos le mandaban a hacer cateterismo. Esto es vergonzoso, señores. Entonces, es muy vergonzoso. Y a uno no le da vergüenza vamos a decir, por partidismo político, ni mucho menos. A uno le da vergüenza como dominicano, como seres humanos que somos, que se vulneren los derechos de un ser humano, un derecho tan vital como es el derecho a la salud. Lo malo de esto es que la gente que más se beneficiaron van a devolver una cantidad irrisoria de dinero y van a hacer un acuerdo para dañar solamente al funcionario público. Y yo siempre he dicho, y una de las cosas que más daño le ha hecho al gobierno de Luis Abinader y a sus funcionarios es el discurso que ellos traen desde el 2020, que todo el mundo es ladrón y ellos son serios, que todo el mundo es narcotraficante y ellos no. Porque hasta Paliza los otros días, en la excusa que da sobre todos los casos de narcotráfico, con lo que salta es que no somos iguales. Bueno, pero entonces, la clase política tiene que ser solidaria en momentos como estos. Mira, consigo misma, no con los hechos, no con los hechos. Los hechos impugnables deben seguir siendo impugnables. Ahora, con la clase política que no sea la que quede dañada de esos hechos de corrupción. Porque, ¿qué sucede? Aquí lo que hay una coalición de empresarios, porque Jacín lo que es un empresario, aunque haya pasado a ser funcionario público, sí, es un empresario. Fíjate, entonces aquí lo que hay una coalición de empresarios que se han dedicado, que se dedicaron y planificaron un plan que según el Ministerio Público comenzó desde antes de él tomar cargo. Ya antes de tomar cargo tenía una jipeta. ¿Tú entiendes que fue con premeditación y alevosía haber entrado al Senado? Pero no. Él sabía para dónde iba, porque es un hombre de estrecha cercana del presidente. Y ya él tenía el esquema montado que le iba a presentar al presidente, que fue un esquema bueno, y ojalá que ese esquema lo limpien de todo eso y lo sigan usando. Porque mira cuál es el esquema. El esquema es, tenían unas clínicas de atención primaria, que eran clínicas convertidas en uno muy cómoda para la gente. ¿Pero qué sucede? Que casi nadie sabía que esas clínicas estaban ahí para ellos.
Cuando ellos se dieron cuenta que la gente casi no usaba ese servicio, que ese servicio estaba ahí, pero la gente casi no lo usaba, lo que hicieron que comenzaron a facturar, como que la gente fue. Okay. Quizás al principio va a mostrar logros, pero después vieron los beneficios de eso. Y se habla de que compraron roles, wiki de 100 mil pesos. Se dieron la gran vida, villas, se dieron la gran vida. En 5 años hicieron el fraude al Estado más grande de toda la historia. Esto es más grande que todos los fraudes que tienen en los tribunales el PLD juntos. Mire, todos los fraudes sí, que tiene el PLD juntos. Volviendo al tema de los empresarios, sí hay empresarios serios que se les puede dar la oportunidad de venir al gobierno y traer su sapiencia en determinado oficio, vamos a decir, o profesión. Sin embargo, hemos visto ya con el caso pasado de Hugo Veras y este caso que han confiado y le han dado la oportunidad a empresarios para que entren al gobierno a hacer un buen trabajo, una gran labor por su experiencia, su expertise y su profesionalidad, y sin embargo ha ocurrido esto. Ahora bien, el presidente dijo algo contundente sobre cuando se le cuestionaba sobre Jacín, y dijo que él tiene amigos, pero no cómplices. Es un error no del presidente. Cómplices. Es un error del presidente. No es un error, David, porque cómplice no es. Mira, vuelvo y te reitero. O sea, yo trato de ser objetiva. El gran problema que tiene el presidente es ese discurso. Y mira cómo a Jacín ahora tú le puedes sacar ese video. Y lo mal que él queda en ese video. El político no debe. ¿Y qué tú crees que debía decir no el debe presidente tomar el en discurso. ese caso, que lo cuestionara? El presidente mandarlo a justicia y pronto. Él no está para evaluar. Él no está para evaluar eso. Porque ¿qué sucede? Él defendió una parte personal. ¿Qué sucede? De que eran amigos, en la carta que el presidente hace, que se publica el domingo, el presidente dice que envía a SENASA a constituirse en actor civil y recuperar todos los robados. ¿Qué sucede con eso? Que en el buen derecho, ese funcionario corrupto pudiese alegar que ya el presidente lo condenó, que ya los jueces que son nombrados por el presidente, los fiscales están obligados a condenarlo porque ya el presidente dijo que hubo un robo. Es que el presidente no está para analizar, los robos. El asunto que tiene que hacer el presidente, y ya se ha hecho, es dejar que la justicia actúe. Y la justicia actuar con toda la fuerza que da las pruebas que tienen ahí. Porque, oye, por prueba no se van a parar. Por prueba no se van a parar. Y estamos hablando de 15 mil millones. 15 mil millones para empezar. Esos son los chicles, los highlights, el tráiler de la película. Todavía hay falta, mucha gente. Falta de que no haya impunidad a través de acuerdos. Porque no es fortuito que ayer las primeras 3 personas que llaman a declarar en la audiencia de medida de coerción, las 3 primeras personas que llaman a declarar, le echan la culpa a Jacín y admiten los hechos. Eso no es fortuito. No, pero tú sabes que ahora se van a culpar todos entre sí, y el perro culpa al ratón, el gato al ratón, el perro al gato, inclusive así sucesivamente. se está hablando de un acuerdo, con el segundo principal imputado, que en ese acuerdo se está hablando de un acuerdo de 600 millones. Ese señor, déjame ver, tengo el nombre. Doctor apellido Reed. Sí, apellido Reed. Tengo aquí el nombre. Muy lamentable. Se llama Eduardo Reed, Estrella. Muy triste, de verdad. Eduardo Reed Estrella. Esto es algo para uno sentirse indignado. Entonces, ya él está diciendo que él fue víctima de extorsión del señor Jacín y un tal El Gordo. Que él fue víctima de extorsión. Sí, porque ahora son inocentes y no tienen ni siquiera poder de toma de decisión. Es que los obligan. O sea, ahora, ¿será que alguien lo obligó? Vamos a ver. Mira, entonces, de la parte de quema que falta, mira este cortecito. Y gente rica, David, escúchame.
Y gente rica. Mira este contexto. Porque déjame decirte una cosa, según alguien me disculpa. Sí, esa gente siempre. Ese señor vino al Estado con muchísimo dinero. Muchísimo dinero, de hecho. Patrimonio. De hecho, te dije que financió gran parte de la campaña. Entonces, señor, 8 milloncitos de pesos fue que vi que sacó. Eso no es nada, eso no es financiamiento para una campaña. Bueno. Eso es disparate, pero... Bueno, lo de la Plaza de la Bandera costó más. Que quizás no lo están contando como parte de la campaña del PRM. Pero lo que pusieron ahí, que 5 millones y pico de pesos, eso no es dinero para campaña. Pero sí, ese señor, entiendo que necesidad no tenía. Lo que pasa es que la ambición, decían en mi campo, llena el saco. No, la ambición llena el saco. Y que en algún momento quizás quiere pudo más parar y eso. más y más y... Mira estas declaraciones del director de la DIDA, que me llamó mucho la atención, que él la tiene fijada en su Twitter, en su X, donde él explica un derecho que la población no sabe, porque también fue que jugaron mucho a la ignorancia de la gente. Para hacerle un llamado a las farmacias de nuestro país. Sucede que la resolución 192 del 2013, emitida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, establece que si usted tiene una receta que tiene 5 medicamentos y va a una farmacia y le dicen solamente tengo 2, usted tiene derecho a que le vendan esos 2, le den una copia sellada y usted puede ir a comprar en otra farmacia los demás 3 que le faltan. Las farmacias no están cumpliendo con esta resolución y dicen que no pueden darle copia al paciente. ¿Qué hace el afiliado? Que gasta de su dinero las demás 3 porque no pueden volver donde el médico. Si, por ejemplo, si es un fin de semana y tienen un enfermo, pues lo que recurren es a gastar de su dinero. ¿Y quién se ahorra ese dinero? Las ARS, feliz por ella. Entonces, nosotros estamos llamando a los afiliados que cuando usted vaya con una receta y le digan que no hay uno de los medicamentos, le exija a la farmacia que le den una fotocopia sellada y registrada en el formulario que otorgó la CISARRIL para eso. Y con esa fotocopia, usted va y compra su medicamento en la otra farmacia con su seguro. Si no lo hacen, pues llámenos aquí a la DIDA al 809-4... Mira ahí esa parte. Esto es parte del esquema. Porque es que aquí los empresarios se creen que la corrupción solamente viene de la política. Eso es corrupción y eso lo están haciendo empresas privadas. Que tú vas con tu receta, ellos dicen, no, aquí nada más hay un medicamento de eso. Pero no te explican que ellos tienen un formulario ahí para devolverte tu receta para que tú te vayas a comprar en otro sitio. Ellos tratan de que tú le compres, le pague completo. Entonces, y eso es un crimen. Es un crimen porque hay gente que dice, bueno, yo no voy a beber nada. Si ese medicamento cuesta 15,000 pesos y la farmacia no lo tiene y ya yo no tengo la receta, yo no jodo más con eso. Sí, muchas cosas ocurren en el sector salud en ese sentido. También ocurre que te indican medicamentos que entienden, las aseguradoras y entienden como que no es de salud, que es por lujo, por gusto, sí, que te lo indicaron. Por ejemplo, una quemada, te indican una pomada para una quemada, no, el seguro no cubre eso. Sí. Te indican una vitamina D, el seguro no la cubre. Te indican... Tú sabes que... ¿Qué sé yo? Un sinnúmero de cosas que tú te encuentras que no la cubre y tú dices, ¿pero por qué? Porque yo no me estoy inventando nada. Me la ha dado un médico esta receta con su exequatur y todo. Y es verdad que estoy enfermo y que la necesito. Entonces, el seguro no la cubre. Entonces... Tú sabes que el sildenafil es la base que usan los estimulantes sexuales. El sildenafil. Pero ¿qué sucede? Que el que ha tenido problemas del corazón le recetan sildenafil porque... Lo que el sildenafil hace es que hace que la sangre circule, que bombee. Sí. Entonces, a esos pacientes le recetan eso. Ah, bueno, eso no lo cubre el seguro. Y muchas veces se lo recetan de marcas que para mayor calidad y eso no lo cubre el seguro. O sea, que aquí debería existir el sistema de los Estados Unidos, que automáticamente un doctor te da una receta, esa receta tú tengas dónde llevarla
y que él pueda comprobar más o menos en tu expediente médico de qué que tú padeces y por qué tú necesitas eso. Y no importa cuál sea el medicamento ni cuánto cueste, lo que tienen es que dártelo. O que tú lo compres con el descuento que te da el seguro. Aquí mucha gente le salimos bastante económicos a las aseguradoras. Yo, por ejemplo, mi seguro lo uso quizá una vez al año. Yo lo estoy usando ahora. Y por ejemplo, recientemente una persona no lo usa casi y se hizo una tomografía, pero luego a los pocos días le indicaron otra por el mismo sistema, problema de salud. Y ya esa otra no la cubría porque son... Porque es una al año. Una al año o dos, pero que hay que esperar un tiempo. Entonces, que no depende de tu salud, sino de las condiciones que ponga la aseguradora. Igual como pasa y eso no está bien. con la terapia de los niños bien. autistas, No que son tantas, son 10 al año. Si pasó de 10, ya de ahí para allá, usted tiene que cantearse usted cosas. Pero resulta que el año anterior tú no usaste ninguna. Así y tú pagaste tu seguro mensual. Esa es la realidad. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Y lamentablemente... Y eso es sistemático, no se trata ni de un gobierno ni de otro, eso es sistemático del tiempo. Esto da vergüenza con todos los gobiernos pasa. Que haya llegado hasta aquí, porque el punto no es que que tanto pasa, ha pasado en el tiempo. El punto es que esto se dejó crecer demasiado. No, que esto es grave. Y quiera Dios que ahí no venga un componente que nos traiga una crisis como la del Baninter. Porque acuérdate que por Hipólito pagar el hoyo de Baninter, por taparlo, con los cuartos del Estado, el país cayó en una crisis. Entonces, ¿qué pudiera pasar si ahora tapamos el hoyo de Senasa? No, pero tiene que haber dinero suficiente para tapar ese hoyo de lo mismo que ellos se robaron y que van a devolver. Bueno. Porque de eso mismo, entonces no van a devolver una gran parte, dicen. Con eso mismo se puede subsanar parte del problema. Mientras tanto, el Banco de todos los Dominicanos te trajo a Ricky Martin a celebrar su fiesta de Navidad. Sabroso, buenísimo. Me encanta Ricky Martin. Vámonos a la pausa. Pasamos la alegría de la Navidad. Pasamos la alegría de la Navidad. En Latinos TV, en Guay, llegó la Navidad. En Latinos TV, en Guay, llegó la Navidad. Porque ser latino está de moda. 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 Porque ser latino. Merry Christmas. I know Papa. Have you Y el presidente lo nombró de secretario. Y el presidente lo nombró de secretario. De secretario en una empresa del Estado. De secretario en una empresa del Estado. Es su tarea funcionaria comenzado. Y es su tarea funcionaria comenzado. Si tiene un buen proceso, tiene un problema. Y el secretario resolviendo son problemas. Y el secretario resolviendo son problemas. Lo de tenía más líos que Anthony Ríos. Y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Porque empezó Porque pensó que era una pensión que le dejó su papá, que le dejó su papá. Un milloncito para sus hijitos, 2 millones, mujer, un negocito para el sobrinito, Mercedes, ajá, y 4 burros para su finquita. ¿Qué es eso? Y el funcionario ya es un accionista.
su propia avioneta, tiene un yate en Barahona, Boca Chica y La Caleta. Y el funcionario es un millonario, y el funcionario es un millonario. Tiene grandes arrozales y una finca de algodón. También tiene un matadero para hacer sus salchichón. El funcionario es un millonario, el funcionario es un millonario. En La Vega un almacén tiene un cine en Dajabón y también tiene canales de radio y televisión. El funcionario es un millonario, y el funcionario es un millonario. Tiene una casa de cambio de 6 bancos accionistas, tiene 12 compraventas y además es prestamista. ¡Ah! El funcionario es un millonario, y el funcionario es un millonario. Una industria aquí en La Herrera y un hotel allá en Haití. Y también tiene ganado en el Seibo y Macorís. Y el funcionario es un millonario, y el funcionario es un millonario. Tiene grandes arrozales y una finca de café y una fábrica de sombreros de los que usa Cheche. Y el funcionario es un millonario, y el funcionario es un millonario. Tiene carros deportivos y en un caso tan sencillo hasta toca la sirena para comprarse un cigarrillo. ¡Oh! Y el funcionario es un millonario, y el funcionario es un millonario. Tiene grandes restaurantes, tiene tiendas de repuestos y con todo lo que tiene nunca paga los impuestos. Es la realidad de ese hombre legendario. Esa es la situación, esa es la situación de este honesto funcionario que comenzó. Coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Ladrón. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. Recomendarle a la población el buen uso de la energía eléctrica, la eficiencia en la energía en sus hogares. Ahorre energía, pague los bombillos que no utiliza, para que eso se le traduzca en ahorro energético en sus facturas. La Superintendencia de Electricidad lleva una campaña muy importante fomentando el buen uso de la energía eléctrica y de la eficiencia energética en nuestros hogares. Así que vamos a hacerle caso para que nuestra factura baje. Bueno, señores, continuamos aquí en Gente RD. Miren, señores, ya se dictó medida de coerción a 3 señoras que el Ministerio Público acusa de homicidio involuntario por el caso de la niña Séfora. Mira, es penoso que uno vea esas 3 mujeres Mayores. La directora estaba metida en el expediente, pero finalmente el juez no encontró indicios de que ella tuviera culpabilidad porque ella no estaba físicamente presente. Mire, aquí lo que hubo fue una negligencia. Pero lamentablemente, el mal manejo de una crisis, el mal manejo de comunicación de una crisis, ha provocado un asunto que se puede ir a lo internacional. Se puede ir a lo internacional. Eso pudiese llegar porque ya hay organismos enemigos de la República Dominicana que están trabajando en eso. No que se puede ir, sino que porque eso es un caso que mediáticamente ha copado los medios tanto nacionales como internacionales. Eso es un caso que ha resonado bastante. Una niña muerta, lamentablemente, y antes de ayer salió en el Listín Diario un artículo mío, el cual yo titulé Inobservancia escolar, señores. ¿Por qué inobservancia escolar? Porque a lo largo de estos últimos años hemos visto, tanto en escuelas públicas como en colegios privados, el fenómeno del bullying que ha ido evolucionando y creciendo, señores, como una bola de nieve.
¿Por qué digo esto? Primero, porque tanto los profesores como directores de colegios y de escuelas han mantenido como esa inobservancia, como bien lo llamé en el artículo, y es que cuando se trata de que hay algún tipo de conflicto entre estudiantes o de bullying y este tipo de acoso escolar, señores, muchas veces no se toma en serio, y yo particularmente y de manera personal, tuve un caso muy cercano, y cuando nosotros fuimos al colegio a quejarnos por algo que ocurrió, señores, simplemente hay una negación inmediata. Hay una negación de que no ocurre, de que eso no pasa aquí, de que nos vamos a mantener atentos y de que vamos a observar. Y resulta que usted como padre y como madre, usted se entera en su casa cuando el niño llega con X situación o cuando ya ha ocurrido una tragedia. Lamentablemente, nosotros sacamos al niño del colegio en ese momento, de ese centro. Se hizo de manera oportuna la denuncia. Se colocó el niño en otro centro, señores, pero no es mucha la variación, David. Sí. Casi todos los centros, ante su inobservancia, para no decir negligencia, sino la inobservancia de estar pendiente de los alumnos, ponen una negación de inmediato. Es una negación de que no pasa, de que no ocurre. Señores, y para enfrentar un mal, un conflicto, este fenómeno que está creciendo cada día, hay que aceptarlo, hay que asumirlo. Y hay que saber que sí que está pasando y que está ocurriendo. Mira, los abogados de la madre de Sephora Joseph han decidido demandar al colegio, hacer una demanda aparte porque el colegio lo dejaron fuera del expediente. Eso yo no logro entenderlo. Yo sí lo logro entender. No, ¿por qué dejar el colegio fuera? Ah, bueno, ¿por qué dejar el colegio eso fuera? Yo no lo logro entender como madre y como persona, no lo entiendo. Sí, no lo pero entiendo. Por eso creo que es correcta la decisión del abogado, porque mira lo que sucede. Esas 3 señoras que están ahí, ojalá ahí el director pudiera conseguir unas imágenes. Esas 3 señoras que están ahí, con medida de coerción, por suerte fue domiciliaria, no aguantaban cuidar 97 niños. El abogado, el colegio debió inmiscuirse mucho más. Imposible. Porque esas 3 personas no pueden cuidarse ellas mismas. No. Ojalá y aparezca la foto para que la enseñemos. Mira, 3 señoras de edad avanzada. Según los videos y lo que narra el abogado, porque el Ministerio Público ha sido muy minucioso, porque muy es una minucioso en dar investigación. detalles. Sí, pero en otro caso ellos lo dan como, o sea, y mandan y filtran todo. En este caso, el abogado dice que, y vi un video que es así, mira la cara de esa señora, mira. ¿A quién puede cuidar esas 2 señoras que van ahí? ¿A quién pueden cuidar? 97 muchachos, adolescentes, Hasta ella donde hay piscina. Hasta ella estaban donde en hay riesgo. piscina. Hasta ellas 3 estaban en riesgo. Esa señora, ahí no va a pasar nada. Esa señora no pueden caer presa por eso. Ahí no va a pasar nada. El colegio sí tiene que indemnizar. ¿Por qué? Y también los dueños del lugar. Fue bajo su responsabilidad. Son niños. Usted vio que hay una piscina, usted tiene que tener ahí un salvavidas. Claro. Tiene que tener un salvavidas. Entonces, mira, según el informe del INACIP, se califica como homicidio involuntario. No, como una muerte. El informe del INACIP. Asfixia mecánica, o sea que fue una muerte un poco violenta. No sabemos por qué dice mecánica, porque en realidad sí, lo que dicen es cuando se habla de asfixia mecánica es cuando te porque asfixia. dice asfixia por inmersión, no dice mecánica. Dice mecánica el informe. Pero yo he visto análisis de abogados y de personas expertos que han dicho que no necesariamente tiene que ser violenta, sino cuando una persona se ahoga. Pero quizás lo que ellos se refieren. Pero bueno, aclarar el término, realmente. Sí, quizás lo que ellos se refieren es que la niña duró más de media hora sin que nadie le tendiera una mano de auxilio. Qué triste. Pese a que los niños se dieron cuenta, se ve en el video una de estas señoras que pasa mirando un celular por el frente de la niña y no se da cuenta de lo que está sucediendo. Señora, hasta la gente mayor están enviciados con esos celulares, Jehová. Oye, no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces, no, de verdad, mira, lamentablemente, cuando uno anda con niños,
y más en estos tiempos de la tecnología, que hay que estar pegado de un No, que hay un nivel de inobservancia. Y yo entiendo que el Ministerio de Educación juega un papel clave ahí, David. Cuando se dan cuenta que hay un problema, lo que hacen que en vez de llamar 911, que llaman al colegio, el colegio comienza a bajar directrices y a dar instrucciones. Porque no saben qué hacer esos niños y quizá la misma señora no sabían qué hacer. Por eso te digo que el colegio es parte importante, la principal parte es el colegio. Quien cuando hace ese tipo de actividades, que de hecho los dueños de colegio viven haciendo 8,000 actividades al año, cobrándole dinero a los padres, actividades a veces que no tienen ni sentido y que ponen en riesgo a los muchachos, porque se supone que cuando viene a ver cobrar un cuartal. ¿Tú sabes por qué ese colegio hoy no está cerrado? No está clausurado. Mande gente, cuida a esos niños. Que ese colegio cerró porque ellos quisieron. Ellos cerraron hasta enero sus vacaciones porque ellos quisieron cerrar antes de tiempo. ¿Tú sabes por qué ese colegio no está cerrado? Porque ese colegio pertenece a la clase más pudiente de Santiago. Yo quisiera, David. Y ahí están los hijos de la gente más pudiente de Santiago. Ahí están por los eso hijos, no lo van a hacer. Ahí están los hijos de la gente pudiente de Santiago, como tú bien lo dices. Y gente pudiente de Santiago que no quieren que le cierren el centro. Porque si hubiera sido el colegio... Un hijo de ellos, una hija de ellos, de uno de ellos. Si hubiese sido un hijo de uno de ellos, una hija de uno de ellos... Yo quiero saber si ellos iban a opinar igual de que el colegio lo mantengan porque ellos quieren mantener su hijo en ese colegio con un estatus. Y yo no digo que lo cierren el colegio de manera permanente, señores, pero debe haber un régimen de consecuencias. Y esa señora al principio lo único que pedía es que le digan qué pasó. Como todo padre que se le muere un niño. ¿Qué pasó? Necesita saber qué pasó. ¿Qué pasó? Necesita respuesta. ¿Cómo fue? Porque todavía la niña cae en el área más alta de la piscina, más profunda de la piscina. Si ellos hubiesen estado atentos, si hay un salvavidas ahí. Negligencia total, negligencia. Eso es lo más que pudiese llegar a una reanimación, pero ahí no hubo tiempo de reanimación. Entonces, ni nada. La falta de respeto y de consideración y de empatía y de todo, que aún la niña le pasa lo que le pasa y la madre la llaman que vomitó, que esto, pero no le dicen la verdad ni las cosas como son tampoco. Entonces, vuelvo y digo, decía hace un momento que el Ministerio de Educación tiene un rol importante en estos casos y es de velar y supervisar tanto escuelas públicas como colegios privados, porque ocurre también con las riñas. Esas riñas donde un estudiante mata a otro fuera del plantel, inician dentro del plantel con una discusión, con un bullying, con una burla, con una chercha. Entonces, la inobservancia de esos maestros, porque no se hacen de cuenta como si no vieran nada, entonces no evita que ocurran esa tragedia, pero observar a tiempo, canalizar, derivar, porque no es que tú tengas, yo no soy policía, no, perfecto, usted no es policía, pero señores, derive la información, pásesela a los organismos, llame a la directora y dígale, mire, 2 jóvenes aquí dentro estaban discutiendo, se amenazaron, hay que tener cuidado porque cuando salgan o llame al padre. Pero no, señores, la inobservancia es lo que está provocando, señores, todo este tipo de tragedias. Porque no estamos observando a los alumnos en los centros escolares, tanto públicos como privados. ¿O es que usted entiende como profesor, como director, que le pagan un sueldo y usted no se puede salir de esa casilla, de darle la clase, anotarle la tarea al muchacho y ya usted no puede hacer más nada que no sea eso? Usted no puede observarlo, usted no puede ver si le está, nada de eso. Entonces una negación, cuando uno le pregunta, ¿qué está ocurriendo? Mi hijo me dijo esto. No pasa eso, señores. Admitan y asuman el problema para que lo podamos enfrentar como se debe. Bueno. Porque ya estamos hartos de tanta tragedia en niños, niñas y adolescentes, señores, por negligencia. Mire, y la tragedia en excursiones, precisamente, hicieron que hace tiempo el Ministerio de Educación creara una normativa de cómo se deben hacer estos paseos. Inclusive especifican que están prohibidos ir a playas, piscinas y ríos. ¿Creada de ahora o estaba? Eso estaba. Eso es una disposición vieja. Lo que pasa es que estos colegios son prepotentes y hacen la cosa atento a ellos. Lo que pasa es que hay que vigilar que las normativas se cumplan. Porque en un papel podemos tener de todo, David. Tenemos la Constitución,
Y tenemos todas las leyes dominicanas. Porque Pero para que se cumplan, al dominicano hay que muchos- caerle atrás, porque el dominicano no cumple la ley si no están encima de él para que la cumpla. Y lo vemos en todos los escenarios. me acuerdo que uno de los casos que obligó a hacer esto fue una gira, porque la escuela antes hacían gira, la escuela pública organizaban una gira para recaudar fondos. Y en una gira que hicieron ahí para el área de Villamella, por ahí, uno de esos balnearios por ahí, había un muchacho muy joven que era el chofer del autobús y parece que había tomado algo. Y hubo una desgracia muy grande ahí entre Hacienda Estrella, ahí Villamella, hubo una Hemos desgracia visto muy a lo grande. largo de los años muchos casos por la inobservancia, como te digo. Yo recuerdo, David, cuando yo estudiaba, hubo un viaje para Playa Escondida, Río San Juan. Yo tenía como unos 11 años, estábamos mi hermanito y yo. Y resulta que para que mi hermano y yo pudiésemos ir a esa gira escolar, adivina quién fue con nosotros, quién andaba. El papá Mi o la- papá. Y esos muchachos adolescentes no querían que vaya el adulto. Y yo recuerdo que eso fue una cosa peleando con mi papá y con nosotros, y los mismos profesores que ellos iban, que los padres no estaba permitido que los padres fueran. Y mi papá dijo, pues si yo no voy, mis hijos no van. Y mi papá fue con nosotros. No nos ocurrió nada a nosotros, pero mi papá vigilaba a todos los estudiantes. Claro. Y estuvo pendiente, estuvo No atento. te digo que ahí mínimo se necesitaban Entonces- 10 padres y 2 o 3 profesores más para controlar 94 estudiantes, 97. Entonces a los padres y a las madres, estemos atentos a nuestros hijos y cuidémoslos, que a nosotros que nos duelen. Padre, madre, a usted que le duele su hijo, a usted que le duele su hija. Ese dolor, esa madre que lo está viviendo, nosotros hablamos y bla, 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 todo el mundo habla y para allá y para acá, pero quien le duele realmente esa muerte Se supone que... es a su madre. Como también le duele la muerte del jovencito que lo mataron fuera de una escuela el otro día, un adolescente que mató a otro afuera del plantel. Entonces, cuidemos y vigilemos a nuestros hijos y no nos llevemos de que los profesores, que los directores, que él está cuidado en ese centro. No, señor. Estén atentos y cuiden a sus hijos, porque si usted no lo cuida, no se lo va a cuidar nadie. Mira, Rosa, al principio, antes de pasar con el licuado de tinta, ¿sabes que la semana pasada yo traté 2 temas y quiero poner algunos Tú me puntos pegaste sobre la eso? gripe, David. Hoy. No, por lo menos yo Estoy puedo hablar, la semana pasada grave, estaba señores, forzado. hoy estoy yo con Mira, la semana pasada yo traté el tema de los comercios chinos que están cerrados. Ah. Hice una equiparación porque tú sabes que aunque aleguen que esos negocios están cerrados por asunto de Evasión de impuestos. infraestructura. Porque yo escuché que fue por evasión de impuestos. No es por infraestructura, es porque el MIVE que lo tiene cerrado por infraestructura. Que no cumplen con las... Porque por evasión de impuestos finalmente no pudieron cerrar. Ok. Entonces, como se estaba buscando hacerle algo a los negocios haitianos, porque primero fue migración, después vino aduana Haitianos, no chinos. y después a los chinos. Primero vino primero que tenían empleados haitianos, y vinieron ok. la redada de migración Ok, dentro de los ok, negocios chinos. ok. Luego vinieron los cierres por pago de impuestos. Y últimamente se cerraron varios negocios por asunto de la infraestructura que corría riesgo, que no tenían los permisos del lugar. Ok. Mi comentario la semana pasada se basaba en buscar de que las autoridades, a esos agentes económicos que tienen muchos empleados, buscara la forma de buscarle una vuelta, porque se ven feos esos negocios grandes, cerrados, simple y llanamente por una disposición. Entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente me llamó para decirme que muchos empleados de negocios que están aquí en la Duarte, de ese que está en San Villamella, Isidro han cerrado como Sí. 3. que esos empleados van a pasar una Navidad triste porque ni le están pagando el sueldo, ni tampoco le han dado sus prestaciones laborales. Sí, porque no lo podemos ver porque hay daños colaterales, David. Entonces, Hay daños colaterales y son esos empleados precisamente. y eso es un capricho de un funcionario. ¿Tú crees? ¿Por Sí, qué? porque se ha buscado todos esos subterfugios legales para cerrarlo, pues no vamos a decir que es ilegal. ¿Y cómo por qué más o menos? Porque el empresariado le comenzó una campaña a los negocios chinos porque ellos venden demasiado barato y que eso constituía una
una competencia desleal. Pues, te diré algo, van a Una tener que mandarse- competencia van a tener que desleal. quitar entonces la compradera de Temu. Entonces, Van a tener que quitar la compradera de Temu entonces, porque, sí, pero también andan atrás de eso. porque mira. De ponerle impuesto a la compra por internet o Ay, nuevamente. señores, de no, ponerle no, más impuestos no, nuevamente. no. Entonces, yo decía que si se hace eso con los chinos, que vamos a revisar otros negocios, tanto de haitianos, de De venezolanos, todo, pero sobre dominicanos todo, también, de ahí hay todo. unos dominicanos que están vendiendo un picapollo a 200 pesos, que Salud Pública averigüe que de dónde sale ese pollo. Coño, está bueno, buenísimo, seguro. No, yo lo comí, pero yo Hay quiero que saber. ir allá a comer Yo quiero picapollo, saber de pero- dónde están sacando el pollo, porque no lo están comprando a 75 pesos y a No, 80 pesos ni a jamás, 100 pesos la jamás. libra. No puede ser un pico. Y con la guarnición, cuando viene a ver con sus respectivos tostones. Entonces ahí Papa frita. nosotros le pedíamos que nos ayude el gobierno, que nos dé una respuesta. ¿Qué está pasando ahí? Mucha gente me habló de jabón y cosas así, pero vamos. ¿De qué? De jabón, o sea, de lavandería. Ah, ay, mi madre. Bueno, pero vamos a dejar eso ahí. Uno lavando tanta ropa en Vamos su a casa seguir y la gente investigando. lavando otra cosa, Sí. Jesucristo. Señores, vamos a cerrar este programa hasta la próxima semana con el licuado de tinta de Rubén Mis Reyes. Que, Un espérate, mensajito. vamos a que Rosa tiene un introito. Señores, si no, una reflexión final, señores, para que cuiden a sus hijos, cuiden a sus hijas en estas Navidades. Cero alcohol, cuiden la ingesta de alimentos en los niños, en las niñas. Cuiden lo de los rebú, de la gente, de donde haya mucha gente. Miren, anoche, un niño muerto en Villa Duarte, en medio de Simonico. de un tema ahí, de un conflicto, de una cosa. Entonces, cuidemos a nuestros hijos, señores, los reitero. Cuide a sus niñas, cuide a sus niños, cuide a sus adolescentes. Cuídelos, por favor, en estas fiestas. Siempre háganlo, pero especialmente en las festividades. Póngale su cinturón de seguridad si va a salir. Cuide los alimentos. Cuidado con el alcohol. Cuide a sus hijos, por favor. Y nos vemos el próximo viernes con un invitado o una invitada de lujo, como siempre en este programa. Adelante, Robert Me. Hoy se habla muchísimo de soltar. Suelta lo que pesa, suelta lo que no fluye, suelta lo que duele. Y claro, hay cosas que sí se deben soltar, pero casi nadie habla del otro lado de la moneda, sostener. No todo se suelta, no todo se deja caer. Hay cosas que valen la pena cuidar, proteger, trabajar, incluso cuando cansa un poco. Hace unos meses una amiga me contó algo que se me quedó grabado. Ella estaba a punto de renunciar a un proyecto que llevaba años soñando. Estaba frustrada, cansada, decepcionada y me dijo, creo que es hora de soltar. Ya no me siento igual. Yo le pregunté, ¿tú estás soltando porque murió o porque te cansaste de sostenerlo? Se quedó en silencio y después de unos segundos me respondió, la verdad estoy cansada. No estoy vacía. Y entendió que no era momento de soltar, sino de sostener con otro ritmo y con otra actitud, con más gracia hacia sí misma. Hoy ese proyecto está floreciendo. A veces confundimos agotamiento con final y confundimos desorden con destino. Pero sostener no significa aferrarse por miedo. Sostener es reconocer el valor de lo que Dios puso en nuestras manos. Es preguntarnos, ¿esto está pidiendo ser soltado o simplemente está pidiendo ser cuidado de otra manera? Hay relaciones que no se abandonan, sino que se escuchan. Hay procesos que no se evaden, sino que se ordenan. Y hay sueños que no se descartan, sino que se ajustan. También hay llamados que no se tiran por cansancio, sino que se sostienen con fe. Sostener con entendimiento es mirar con honestidad y preguntarte, ¿qué de esto todavía tiene vida? ¿Qué de esto todavía me edifica? ¿Qué de esto sigue siendo propósito, aunque duela un poco? Soltar lo que te destruye es sabio, pero sostener lo que te construye también lo es. A veces, el verdadero crecimiento no está en soltar, sino en aprender qué cosa vale la pena sostener, porque hay cosas que solo florecen en las manos que no se rinden. Dios te bendiga. Bye bye.